Muchas bendiciones, estimados amigos y hermanos. Continuamos con esta serie a la que hemos titulado El regalo de la salvación. En la entrega pasada estuve hablando un poco del significado de la palabra salvación y encontramos dos raíces fundamentales que en la Biblia podemos estudiar para la referencia o la conceptualización de la salvación. El primero es el término hebreo yesa, que como bien decíamos, se refiere a la idea de introducir a un lugar espacioso, pero también a la idea de liberar o libertarnos de cualquier situación, de problemas, de enfermedad, de la opresión de los enemigos, en fin, cualquier cantidad de esas cosas podemos encontrar. La segunda parte que hablaba era la idea acerca de cuando Jesús habla de la salvación, es un sello que él pone cuando menciona en la lectura del profeta Isaías capítulo 61, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado, y luego empieza a relatar a qué fue enviado como el Mesías prometido, bendito su nombre. Y una de las cosas es a traer libertad a los cautivos, a pregonar el año de la salvación, el año de la libertad, las buenas nuevas, a traer ánimo al de corazón quebrantado. En fin, una cantidad de cosas importantes que se mencionan en ese capítulo 61 del profeta Isaías. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un subtema: ¿cómo podemos ser salvos? Ya hemos entendido entonces todo lo que implica la salvación y seguramente tú estás deseoso de aprender un poco más de este tema. Lo primero que quiero mencionar es: no importa la condición social, política, económica y aún religiosa del ser humano, todos necesitamos la salvación. Esto es algo bien importante. Cuando los apóstoles estaban predicando, específicamente en la ciudad de Jerusalén, dos de ellos fueron arrestados y fueron encarcelados. Y cuando fueron juzgados, bajo la llenura del Espíritu Santo, Pedro, que es uno de ellos, contestó a los sacerdotes que lo interrogaban: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4:12, según la versión Reina Valera 1960. Analicemos entonces dos historias. Quiero hablarles de dos personajes que encontramos en los evangelios. El primero es el joven rico y el segundo es Nicodemo. Hablemos del caso de el joven rico. En primer lugar, el joven rico. En Mateo 19, 16 al 30, también lo encontramos en Lucas 18 y en Marcos 10. Un hombre joven para su tiempo, se acerca al Señor y le dice: Maestro bueno, dime qué debo hacer para tener vida eterna, según el Evangelio. Y esto me hace pensar precisamente en que no importa el nivel de religiosidad que cada uno pueda tener. Insistiré en esto: todos necesitamos ser salvos. Este hombre cumplía con todos los preceptos religiosos. Todos estos los había aprendido como un hombre de miembro de la religión judía. Pero le faltaba pasión, le faltaba amor y le faltaba lealtad únicamente a Dios. En su vida, seguramente desde la infancia, él había crecido aprendiendo todas las enseñanzas de la religión judía propia de su nación y cumplía con todos los preceptos hasta donde humanamente le era posible. Pero desafortunadamente sus acciones estaban vacías.
porque solamente eran actos superficiales, se limitaban a lo material, pero su espíritu estaba muy pobre. Cuando Jesús le dice qué es lo que tiene que hacer, el hombre se queda realmente triste y sorprendido. Jesús le dice, guarda los mandamientos. Y el hombre dice, yo todo eso lo he guardado desde mi juventud. Es a lo que me refiero cuando digo que había cumplido con todos los preceptos de su religión. Entonces Jesús se da cuenta que este hombre, como un hombre religioso, ha cumplido cabalmente. Pero también se da cuenta que hay un vacío en su corazón. Y le dice, ve, vende todo lo que tienes y reparte ese dinero entre los pobres. Así Dios te dará un gran premio en el cielo. Después de eso, ven y conviértete en uno de mis seguidores. Y el hombre se fue muy triste, porque no pudo deshacerse de sus bienes materiales, porque no estuvo dispuesto a amar a Dios por sobre todas las cosas. Así que no estaba cumpliendo con el gran mandamiento que encontramos en Deuteronomio, que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. No lo estaba cumpliendo. Aunque este hombre era religioso, su corazón estaba puesto en los bienes materiales. Las cosas materiales y riquezas no son necesariamente malas, para que tampoco me malentiendan. Pero si nuestro corazón es incapaz de deshacernos de ellas para seguir a Dios, solo somos religiosos. No amamos a Dios con sinceridad. Hablo de aquellos que profesamos algún tipo de fe. Si no estamos dispuestos a despojarnos de cualquier cosa que nos impida seguir al Señor, obedecerle solamente a Él cuando Él habla, entonces solo somos religiosos. Nuestro amor es superficial. En realidad no existe tal cosa como amor. La historia dice que este hombre no estuvo dispuesto a deshacerse de sus riquezas y se retiró de Jesús. Escuchen lo que acabo de decir. Como no estuvo dispuesto, se retiró. Tuvo la oportunidad. Estuvo tan cerca del maestro, pero no estuvo dispuesto a deshacerse de sus bienes materiales y se retiró de Jesús. En segundo lugar, tenemos un caso muy especial. El caso de Nicodemo. Nicodemo era un hombre también religioso, pero aparte de religioso, era un hombre que políticamente tenía una posición dentro del concilio, dentro del poder religioso, pero político a la vez, de su pueblo. Este hombre narra la historia que vino a Jesús de noche, tal vez para no ser visto por los demás, para evitar la murmuración. Cuando llega ante Jesús, empieza a tratar de halagarlo. Le dice, en realidad reconozco que tú eres el enviado de Dios por todo lo que tú haces, en fin. Está tratando de hacer una plática muy halagadora a Jesús. Y Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Y así como que, ¿perdón? Sí, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, además de ser erudito en teología judía, era políticamente un hombre prominente. Aún así, le hacía falta la llenura de la presencia de Dios en su vida. Cuando Jesús le declara la premisa de la salvación, esto que dice es necesario nacer de nuevo, se queda desconcertado. No lo entiende. Pero su necesidad espiritual se sobrepone a su propia posición, a su conocimiento intelectual y a su estatus social al que pertenecía. Según el Evangelio, fue uno de los defensores. La Biblia ya no dice qué más pasó, pero estoy completamente convencido que ese hombre aquel día aceptó el regalo de la salvación en su vida. La historia del Evangelio, o el Evangelio narra la historia de Nicodemo más bien, como uno de los hombres que internamente estuvo defendiendo a Jesús cuando la gente religiosa de su tiempo, que se sentían atacados por Jesús, buscaban la forma de apresarlo. Nicodemo siempre estuvo a la defensa. Según Juan capítulo 7, versículo 50. Y en el versículo 19, 39, se relata la participación
de Nicodemo para sepultar a Jesús una vez que él fue crucificado. ¿A qué se refiere entonces Jesús cuando habla de es necesario nacer de nuevo? Bueno, el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 17, nos deja un valioso tesoro. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, eso empieza, de esa manera lo empieza narrando la versión 60 de Casiodoro de Rey. Pero lo leeré en la traducción en lenguaje actual. Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Estos dos hombres que encontramos en el relato de los evangelios, tanto el hombre rico como Nicodemo, presentan dos casos particulares que pueden representarnos a cada uno de nosotros. Aquel que quiere realmente buscar las bendiciones de Dios, pero que no está dispuesto a despojarse de algunas cosas que le son impedimento. Insisto, de ninguna manera significa que nosotros tenemos que deshacernos de las cosas si Dios no nos está hablando. Dios realmente tiene que hablar a tu vida, a tu corazón, y hay muchas formas en que el Señor lo hace. Pero Dios no te va a pedir que te deshagas de algo si Él sabe que lo que tú tienes es secundario y que su amor a Él es prioridad en tu vida. Es más, eso que tú tienes, tus bienes materiales, tus riquezas, tu profesión, tus habilidades, pueden ser puestas a los pies de Jesús para glorificar su nombre y para que otros también puedan conocer de la gracia y del amor del Señor. Por otro lado, no importa qué tan intelectuales seamos. Aquí quedan a un lado nuestras carreras profesionales. Si bien es cierto que eso es muy valioso para cada uno de nosotros, lo más importante en nuestras vidas es encontrar ese regalo de la salvación que solo Dios puede darnos. Y Nicodemo estuvo dispuesto a buscar esa salvación. Así que, estimados amigos y hermanos, como Pablo escribe, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos ser salvos? Contestando a la declaración primaria de esta reflexión, lo único que tenemos que hacer es buscar a Jesús. Pero una vez, o volver a Jesús, o escuchar a Jesús. Pero una vez que estamos frente a Él, también tenemos que estar dispuestos a despojarnos de todo aquello que nos impide poder seguirlo. Los seres humanos nos encontramos encadenados en un sinfín de problemas y obstáculos. Estos nos impiden tener armonía y comunión con Dios. Pero no todo está perdido. Cristo puede salvarnos. Gloria a su nombre. Él puede romper toda cadena y todo yugo de esclavitud en nuestra vida. No importa nuestra condición en la que hayamos estado, hay esperanza y hay consuelo para nuestras vidas. Solo tenemos que estar dispuestos a despojarnos de todo el peso del pecado sobre nosotros y dejar que Él realice el acto sublime de salvación y nos dé la vida eterna reservada para todos los que humildemente reconocen su sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario. Quiero invitarte a repetir la siguiente oración si es el deseo de tu corazón y estás dispuesto a que Cristo libre tu vida de todo mal. Señor Jesús, reconozco tu sacrificio por mí en la cruz del Calvario. También reconozco mi necesidad, reconozco mi maldad. He hecho lo malo delante de ti. Padre Celestial, agradezco por el regalo de la salvación a mi alma. Te entrego mi vida ahora mismo para que tú me limpies y escribas mi nombre en tu libro santo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima entrega.